Proyecto de recuperación de áreas verdes para la integración de actividades kinésicas. Razones para plantar árboles. ¿Por qué debemos plantar árboles? Los árboles nos ayudan a disminuir el calor y nos protegen de los climas rigurosos. Purifican y limpian el aire, reducen el ruido y generan un sonido grato y nos ayudan en la captura de carbono. Otras razones por las cuales plantar árboles son que estos nos aportan una belleza escénica y crean espacios recreativos y de educación, protegen el suelo y conservan el agua, además de proteger la vida silvestre, ahorrar energía y valorizar las propiedades. Por otra parte, los beneficios de plantar árboles son muy variados y están a favor tanto del medio ambiente como de las personas. A continuación mencionaremos algunos de estos beneficios. Los beneficios son los siguientes. Mantienen los ríos limpios y ayudan a capturar agua para los acuíferos subterráneos. Ayudan a recuperar los suelos pobres con aporte de materia orgánica, ya sean hojas o ramas. También promueven la purificación del aire, ya que estos tienen la capacidad de transformar el CO2 en oxígeno. Ayudan a moderar el clima, absorben contaminantes gaseosos y fomentan las precipitaciones pluviales y reducen la velocidad del viento. Además sirven como refugios para la fauna, ya que existen muchas especies de aves urbanas que dependen del arbolado para la obtención ya sea de comida o de refugio. Además, los árboles sirven como termorreguladores, ya que reducen la temperatura del suelo y generan sombra para disfrutar de actividades al aire libre. Ayudan al establecimiento de otras especies, como por ejemplo hierbas y flores. Evitan la erosión del suelo, ya que las raíces proporcionan una estructura más sólida y con el tiempo se pueden recuperar estos suelos pobres. Finalmente, la materia orgánica y las raíces permiten regenerar o recuperar nutrientes en el suelo que se habían perdido, y esto con el tiempo permite obtener un suelo más productivo. Tips a considerar. En primer lugar, consultar en el municipio la normativa y recomendaciones es primordial antes de la plantación. En segundo lugar, elegir los árboles adecuados. Para las avenidas o calles se recomiendan árboles de rápido crecimiento, de copa amplia, que conservan sus hojas en invierno, que no produzcan alergias y que tengan raíces profundas para no levantar el pavimento. En cambio, en los parques y plazas es posible elegir entre una mayor variedad de especies. Considera la posibilidad de utilizar especies nativas o con problemas de conservación. En tercer lugar, hay que tener presente el lugar y distancia de la plantación. Hay que evitar que los árboles queden debajo del tendido eléctrico o sobre los ductos subterráneos de agua o las líneas señaléticas del tránsito muy cerca de muros o esquinas de las calles. Se debe considerar el distanciamiento adecuado entre árboles, acorde a cómo será su tamaño en adultos. En cuarto lugar, hay que tener presente la época de plantación. Se recomienda plantar en una época de menor calor del año, preferentemente a inicio de periodo de las lluvias. Sin embargo, se puede plantar en cualquier momento si se considera con un riego suficiente y adecuado. Finalmente, hay que tener un cuidado permanente. No hay que olvidar regar según las necesidades de la especie, fertilizar un par de veces al año, mantener la taza del árbol en buenas condiciones, sacando maleza y soltando la tierra, revisar la salud del árbol y consultar si se encuentran anomalías. Materiales a utilizar para la plantación. Para realizar una plantación necesitamos un árbol o arbusto, una pala para cavar el agujero, abono orgánico compostado y una regadera o agua para finalizar esta plantación. A continuación te explicaré los pasos a seguir para plantar un árbol adecuadamente. Como primer punto sería elegir un tiempo y una ubicación ideal. Ya como segundo punto sería preparar la superficie del suelo. Si hay malezas, césped o flores en el lugar donde deseamos plantar, tenemos que limpiar, porque así estas plantas competirán con nuestro nuevo árbol y absorberán la humedad y los nutrientes del suelo. Como tercer punto sería cavar un agujero.
Lo ideal sería que el agujero tenga al menos el doble del ancho y la profundidad de la bola de la raíz de nuestra planta. La razón de esto es para que el espacio alrededor de la planta se pueda rellenar con compost. Como cuarto punto sería rellenar el fondo del agujero con compost. Tenemos que rellenar la parte inferior del agujero con una capa de compost, por lo menos unos pocos centímetros. Podemos utilizar compost casero, solo si contiene algo de tierra, una mezcla de 50% de compost y 50% de tierra. Luego de esto tenemos que colocar la planta en el centro del agujero. Centraremos la planta en el agujero. La parte superior de la bola de la raíz debe ser algo más baja que el suelo circundante, de modo que cuando el orificio se rellena, se deja una depresión donde el agua pueda acumularse. Seguido del punto anterior, rellenaremos el agujero con compost. Terminaremos rellenando alrededor de la planta con una mezcla de compost seguido de tierra. Como una buena opción, también se podría agregar un poco de fertilizante y granular a la mezcla, pero no exagerando ya que podríamos quemar las raíces. Tenemos que dejar nuestra planta o árbol lo más cómodo posible, de manera en que tenga un buen crecimiento. Y como último punto sería regar. Tenemos que dar a la planta un riego generoso, 1 galón debería ser suficiente. Luego de esto se continúa regando cada 2 o 3 días si es verano y si las condiciones climáticas son muy secas.